Mira, uno de los temas que más batallamos, y al final de cuentas lamento que aún no salga porque no hay voluntad para sacarlo, es una iniciativa que presentamos como Movimiento Ciudadano para que los niños y las niñas y los adolescentes de San Luis tengan medicinas contra el cáncer. Inclusive hemos metido 2 veces esa iniciativa y solamente lo que hace falta es la voluntad por parte de mis compañeros diputados y del gobierno del Estado para que haya esa tranquilidad para la gente, ¿no? Ese yo creo que es un pendiente muy dolido, pero que no dejaremos de presionar hasta que salga, porque inclusive en la misma Secretaría de Salud que platicamos con el titular en su momento, veía la factibilidad, pero no quiero pensar que por temas políticos un tema tan importante se haya quedado ahí atorado. Y en el tema de iniciativas importantes o temas que haya habido como legislador, me da mucho gusto ser uno de los diputados de haber puesto como la paridad horizontal y vertical funcional en todas las dependencias del gobierno o ayuntamientos. O sea, no nada más es de que el presidente municipal sea mujer u hombre, sino que también se haga de manera horizontal, es decir, que se conformen un congreso, un cabildo, un ayuntamiento, todos estén de una manera, de un ámbito de paridad, ¿no? Hay iniciativas que también han prosperado, como es el tema para evitar los problemas de tráfico que generan mucho problema cuando hay un choque entre dos particulares y los vehículos están funcionales, es decir, que se pueden mover. Ya en la ley faculta que se tomen video, si las partes están de acuerdo, se tomen fotos y se hagan a un lado para que no afecte el tráfico, ¿no? Todos conocemos los famosos tráficos de mirones, donde hay un pequeño besito por ahí nada más y se hacen colas Sí. por eso y generan grandes pérdidas y problemas muy complicados, ¿no? Ha sido una legislatura en la cual, siendo oposición, se vuelve en otro contexto completamente distinto porque estás con una oposición siempre propositiva, siempre llevando a tribuna tu señalamiento, pero la manera en que crees que se pueden hacer mejor las cosas. Y eso ha sido muy enriquecedor. Hemos tenido muy buenas intervenciones parlamentarias en cuanto a esa parte que nos han permitido pues, posicionarnos ahora como candidatos para una diputación federal, que ya es otra índole y otra esfera. Es un problema muy grave porque hay dos maneras de endeudarse. Una cosa es que tú vayas a un banco y pidas un crédito. Y otra manera es que no pagues tu tarjeta de crédito. En las dos maneras te estás endeudando. Nada más que una vas y haces un crédito nuevo y en el otro pues se está creciendo la rocha. Y eso es lo que está pasando con pensiones. El gobierno del Estado se está endeudando de una manera brutal a no fondear ese dinero. Yo creo que estoy completamente de acuerdo y adelante que las personas que hicieron algún fraude, algún señalamiento y algún otro manejo, pues que se sigan tomando las consecuencias como lo han estado haciendo ahorita y adelante. Sin embargo, sigue habiendo un gran tema muy fuerte que es dónde está el dinero faltante, que inclusive la mitad de ese dinero ya se retuvo a los trabajadores y tiene que estar ahí. Inclusive nosotros presentamos una iniciativa en la cual decíamos que ese dinero de pensiones para ponerse a trabajar se pudiera utilizar para hacer obra pública, siempre y cuando estuviera garantizado con participaciones federales, es un tema muy importante. Entonces decir, bueno, yo ese dinero lo meto a pensiones y lo utilizo para hacer una carretera, hacer una calle, hacer un hospital, con un cierto interés, obviamente que pague el gobierno del Estado y con la garantía de participaciones federales. Entonces, así era un ganar-ganar. Entonces, los trabajadores tenían su dinero seguro trabajando. ¿Por qué seguro? Porque están las participaciones federales y el gobierno no se endeudaba. Y esa iniciativa, pues, lamentablemente sigue atorada ahí, de que pueda salir, porque pues, es una gran cantidad de dinero que hay ahí, que no se ha llevado a su destino real y que si no tiene que estar trabajando, porque aparte, ¿cómo se va a hacer frente a todos los intereses que no se generaron durante todo ese tiempo que no llegó ese dinero? Hay un sitio en la cual se pone para que todas las dependencias federales estatales en su presupuesto incorporen un apartado para dar esas aportaciones pendientes. Sin embargo, son dos temas, ¿no? Un tema es lo que ya se le retuvo al trabajador y otra cosa es lo que el gobierno del Estado tuvo que dar. Al final de cuentas, el patrón es el gobierno del Estado, en sus diferentes ramificaciones, pero el patrón sigue siendo el gobierno del Estado. Entonces, esa
esa iniciativa creo que sería de una recuperación muy lenta, ese dinero que tiene que estar ahí, y hay inclusive trabajadores, lo hemos estado viendo, que pues se les retrasa sus pagos o se les retrasa 2, 3 días y genera inconveniente, y muchos están muy nerviosos de qué va a pasar con ese dinero, ¿no? Porque una cosa es de que tú, y lo voy a tratar de explicar, es decir, una cosa es de que tú mandes el dinero exacto para pagar todos los pensionados. Es decir, oye, en esta quincena vas a necesitar 100 millones de pesos para pagar las quincenas de los pensionados. Mandes 100 millones de pesos, pero realmente lo que se debe haber mandado tal vez eran 500 millones de pesos. Y los otros 400 iban a trabajar en inversiones, en diferentes actividades, para que entonces se hiciera más grande la roncha para los demás pensionados. Y ahora nada más está llegando a la dirección de pensiones la parte necesaria para cubrir la nómina, y no todo el dinero que se necesita para que el fondo esté trabajando y generando intereses, y entonces las generaciones que están por venir tengan de dónde recibir una pensión digna. Porque yo creo que es una de las mejores maneras que tú puedes hacer rendir ese dinero, pues, es prestándose a los mismos trabajadores del gobierno del Estado, porque tú tienes ese control de la nómina. Entonces, lo que pasa es que ellos, llegaba una persona, les prestaba para una casa o para un coche, para lo que fuera, le retenían el dinero, pero ese dinero no lo pagaban a pensiones. Entonces, pues sí, definitivamente se va generando un desfalco también. Y como siempre el tema de pensiones es verlo a largo plazo, pues iban pateando el balón, iban pateando el balón. La administración pasada sí logró solventar en una parte ese tema de pensiones, quedó con una deuda como de 1.200 millones de pesos, pero ahora pues sí ya está en cantidades realmente alarmantes, y sobre todo a las finanzas públicas. Aquí la ley es muy clara que el gobierno del Estado es el garante de esas pensiones, es decir, nunca van a faltar esas pensiones, eso sí es un hecho. Pero, ¿qué pasa si se llega a ese momento? Entonces, pudieran llegar inclusive a detenerse obras, a detenerse programas, a detenerse áreas importantes de la operación del gobierno del Estado por no contar con ese dinero. Entonces, por eso es tan crítico encontrarle una salida y una ruta en la cual se pueda darle una solución financiera al fondo de pensiones para dos cosas: uno, para que los pensionados tengan esa tranquilidad, y otra, para que no se vuelva un problema de finanzas públicas para el Estado. Se ha hecho un trabajo durante muchos años para que telesecundarias pasen la nómina federal, y por ende ya también esa gran parte ya no es una carga para el Estado, pero para todo lo demás pues sí se tiene que tener ahí, ¿no? Entonces, fondos que están colapsados, fondos que están por colapsarse. ¿Y qué es colapsarse? O sea, ¿qué significa colapsar? Que entonces nada más llega el dinero necesario para distribuir el pago. Si ya no hay reservas, simplemente llega el dinero exacto para pagar la nómina en ese momento. Yo creo que nosotros tenemos que ver que la universidad en cualquier estado y cualquier país es el mayor proveedor de herramientas a la ciudadanía para salir adelante, ¿sí? Porque muchas veces cuando inclusive un alumno sale de la prepa y entra a una universidad, no nada más es el conocimiento teórico que recibe en un aula, ¿no? Sino el práctico, cómo enfrentarse ya a una sociedad de alumnos, cómo enfrentarse a un salón de esa manera, cómo enfrentarse a algunos que inclusive van de una comunidad a San Luis o aquí a Río Verde o a Valles. Ese hecho también desarrolla muchas habilidades sociales, cognitivas, muchas habilidades que les permiten inclusive ser más productivos. Una universidad de inclusión, hay una iniciativa que se presentó en conjunto con varios diputados, yo incluido en ella, en la cual que automáticamente un 3% del porcentaje del Estado se fuera directamente a la universidad, sin ni siquiera fuera requisito que se votara o no se votara en las comisiones en las cuales pues tiene mayoría el gobierno actual. Pues, aunque uno diga ¿quieres más dinero para la opción A o la opción B? Pues, si la mayoría vota que no, pues no va a pasar. Aquí el tema, en las mayorías como hay en el Congreso, es que del gobierno del Estado ya viniera el presupuesto como se requiere para la universidad. Entonces, y esa iniciativa no ha prosperado tampoco, cosa que es fundamental que tenga una autonomía financiera la universidad. Es la hacedora de profesionistas, es la hacedora de ese tejido social que requerimos tener, es darle esas herramientas para que los alumnos generen riqueza en todos los ámbitos, riqueza en investigación científica, riqueza en deporte, riqueza en cultura, riqueza económica, pero toda esa generación de riqueza es necesaria como sociedad. Y gran parte del generador de toda esa riqueza social son las universidades. Simplemente el hecho de, pues, ¿quién pagaría la campaña de impuestos?
Punto número uno, ¿no? ¿Sí? ¿O a quién le sería atractivo financiar una campaña de un juez? Y ya está la respuesta, ¿sí? Entonces, creo que los jueces surgen de esa manera para el hecho de mantener la mayor autonomía e independencia posible y no verse inmiscuidos en un proceso electoral en el cual, con los que estamos metidos en esto, sabemos que es un proceso en el cual generas compromisos, pues conocer con la gente o algo, y tú tienes una cierta afiliación política o a un cierto sistema de gobierno, por un caso yo creo en la socialdemocracia como herramienta como tal. Sin embargo, un juez tiene que ser totalmente autónomo e independiente y no puede sesgarse a que cierta persona, cierto grupo, cierto ente le ayudó a financiarse una campaña. Yo creo que sería un gravísimo error para la autonomía de nuestro país que los jueces y magistrados fueran electos por voto público, porque entonces a alguien le deberían ese voto para haber llegado a donde están. El hecho de entender que vivimos en una república es por una crisis, ¿no? Estamos divididos en tres grandes poderes que por alguna razón son ese equilibrio, ¿no? Muchas generaciones costaron, muchas vidas inclusive, poder tener ya un país con la democracia sólida y vibrante como la que tuvimos, que le permitió llegar al actual gobierno al poder, ¿no? Y querer tumbar la escalera por la que se llegó al poder es un grave error, un gran engaño a sí mismos ya a nuestro país. Es una traición. Construir la democracia fue muy fuerte, fue muy complicado. Vivimos tiempos de un PRI totalitario y absolutista que ahorita lo estamos viendo reflejado, aquello que se luchó tanto por quitar, ¿no? Construimos tantos organismos autónomos alrededor para equilibrar el poder y no concentrarlo, y ahorita estamos viendo un gran esfuerzo para destruir esos organismos autónomos y concentrar el poder. La democracia, pues no sé si sea el mejor sistema de gobierno del mundo, pero sí es el más funcional hasta este momento. Definitivamente no hay ningún otro. Y más cuando se divide en tres poderes, eso permite y hace que haya equilibrios, que tengamos una Suprema Corte que detenga los autoritarismos de los otros poderes. Es importante para que nuestro Estado, nuestros derechos como ciudadanos y como ciudadanos en todos los ámbitos sean respetados. Es fundamental que haya este equilibrio de poderes, sea como sea. Por eso que se abran espacios a partidos como es un buen ciudadano permite que esas voces lleguen a equilibrar, que esos votos lleguen a contener ese autoritarismo del que tanto tiempo nos costó salir. El derecho constitucional, digo, una cosa es lo que está en la Constitución y otra cosa son los derechos políticos, tienen que estar alineados y también en cómo se conformaron. Nuestra Constitución es muy clara en la cual los presidentes de la República no pueden ser reelectos, y esa parte no violenta ningún derecho político, simplemente se apega a la mayor de las leyes, que es la Constitución. Y no porque sea el caso del presidente actual, sino nuestra democracia aún está pidiendo que no haya una reelección, y yo creo que mientras no surja de realmente un reclamo, realmente de una voluntad como tal, yo creo que no es sano en este momento ni siquiera esbozar una seña de que pueda haber una reelección de un presidente de la República o de un gobernador, ¿no? Creo que son las partes, las cuales todavía son muy claras en ese tema. Y esto es también para mantener la vitalidad que debe de tener un país o un gobierno del Estado, de una renovación. Son ciclos que se tienen que estar dando, de renovarse, de cambiar, de poder inclusive apropiarse de nuevas corrientes políticas que en su momento puedan responder mejor a los problemas que hay. El plan C ya lo tuvieron. En la primera parte del trienio del presidente López Obrador ya tenían una mayoría de tal magnitud que pudieron haber hecho todas las reformas. Sin embargo, es una estrategia electoral decir que en la segunda parte del sexenio no pudieron hacer esas reformas porque no tenían una mayoría. Es reducir la personalidad y la voluntad de los legisladores y es presionar a la gente para decirles que si no pudieron hacer algo fue porque no tenían la mayoría. Creo que es un engaño y es una toma de pelo de la mayor magnitud que yo he visto, ¿no? Yo creo que un Congreso equilibrado, por eso inclusive existen en su momento las plurinominales, para que también los partidos pequeños tengan su representación dentro de un gobierno y ese debate se dé
del parlamentarismo. Por eso viene de parlamentario viene de hablar, de estar en un lugar en el cual discutas y llegues a los acuerdos necesarios. Yo me acuerdo en el primer presupuesto que aprobamos en esta legislatura, me subí a tribuna y les dije a mis compañeros, discutamos, ¿sí? O sea, este presupuesto se tiene que discutir, se tiene que hablar, se tiene que legitimar cuestionándolo, que es el objeto de un congreso como tal. Entonces, el hecho de tener 2/3 partes, pues ya lo tuvieron. Ahorita es una justificación, es un argumento, es querer justificar que no se pudieron hacer las cosas que no iban a hacer porque no somos Dinamarca, no hubo ser porque si se sigue abrazando delincuentes vamos a seguir teniendo el nivel de muerte que tenemos ahorita. Y eso es justificar los errores por otras formas de lo que no se pudo hacer bien en este gobierno. Pues que había corrupción, ¿no? Y yo siempre pongo la analogía que es como decir con el argumento de corrupción que para que ya no haya más accidentes en la autopista, ciérrenla. Oye, pero ¿qué va a pasar? No sé, nosotros vamos a decir que ya no hubo choques, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa alrededor? No nos importa, nosotros estamos seguros que ya no va a haber accidentes porque cerramos la carretera. No, el problema, si hay una corrupción es arregla, no mete a la gente a la cárcel, darles mejores auditorías, mejores procesos, pero no elimines programas como el Seguro Popular donde la gente se está muriendo por no tener las medicinas a ese nivel. Y estamos privatizando directamente el sistema de salud porque lo que está surgiendo por todos lados son pequeñas farmacias o consultorios, y no tengo nada en contra de ellos, pero finalmente la gente está sacando de su dinero para comprar las medicinas cuando había un sistema que hacía eso. Por eso, Movimiento Ciudadano acompañó en las votaciones tanto nacionales para que estuviera en la Constitución como en San Luis, para que estuviera aquí en la Constitución del Estado, que los programas sociales estuvieran ahí y se convirtieran en derechos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea a costa de que te quiten la salud o el seguro popular, que te quiten la seguridad o que te limiten la educación. No estamos en contra de eso porque eso ya ha funcionado. Entonces, lo que queremos es que, aparte de los programas sociales que por derecho deben de tener la gente, también regresen a que tengan la tranquilidad de la salud y de saber que si tienen alguna enfermedad puedan ir a algún lugar a atenderse. El campo quedó abandonado. Mucho tiempo se escuchó de cómo se pudiera haber mejorado lo que era el Procampo, que era un programa sí viejo, tal vez con temas, con áreas de oportunidad muy fuertes, ¿no? También teníamos un programa muy fuerte y muy serio del seguro catastrófico, y todo eso se quita y se elimina, pero no se sustituye por nada, se sustituye por un programa llamado Sembrando Vida, que era muy limitado y claramente con un sesgo electoral, ¿no? Vas a sembrar lo que yo te diga, lo meto como yo te lo diga, y de esta manera, sin que realmente eso fomentaba tecnificar el campo. Lo que pasa, el problema es que hay que tecnificar el campo, no hay de otra. Si no tecnificamos el campo, pues no vamos a ser el granero de ningún lado, como lo somos ahorita, ¿no? Los únicos, digamos, serios agricultores que existen son los que han logrado tecnificar su campo, ya sea con invernaderos, ya sea con riego por goteo, ya sea con semilla correctamente modificada genéticamente, ya sea con insumos para el campo como son pues buenos y no, digamos, fertilizantes abrasivos a la salud, sino muy claros. Son los únicos que han podido aprovecharse bien del campo, que ahorita con esta sequía que hay, aún ellos se la están viendo muy grave, porque el campo está abandonado. El campo está sufriendo una gran migración que lo estamos viendo ahorita todos nosotros. Están migrando a ciudades como Río Verde, a ciudades como San Luis, inclusive la gran mayoría se van hasta Estados Unidos porque ese campo ya no produce, ¿no? Y es una estrategia, yo así lo veo, de llevar a la gente a esa situación de necesidad, a esa situación de desesperanza, para entonces sí besar la mano que le va a dar la dádiva, ¿sí? Sí depender y ver con gran anhelo y con gran esperanza que yo voy a depender de esa dádiva que me dé, y se vuelve un acto electoral, pero totalmente criminal depender de esa necesidad. Un congreso más equilibrado. Vimos en el debate de la semana pasada cómo una seguridad se mentía por parte de las dos candidatas. Me sorprendió el cinismo con el que mentían, ¿no? Y, sin embargo, me da gusto porque se contrastó quién era nuestro candidato. Y por eso necesitamos nosotros tener un congreso sin que sea el contrapeso que se requiere.
Nuestro país es mucho más grande que sus problemas, me queda claro, la gente más grande que lo que está pasando, y San Luis también más grande que sus circunstancias. Y para eso tenemos que hacer equipo para llegar a la Cámara de Diputados, al Congreso del Estado, a la presidencia, porque ese cambio lo necesitamos. Y aquí estamos viendo cómo los jóvenes, que son un pilar claro en el ciudadano, no es una cuota, si realmente ustedes pueden ver gran parte de sus candidatos, como en San Isidro, como en Santa María del Río, es realmente gente muy joven que está participando en política. Alejandro de Ciudad Fernández, que sí es un tema en el cual creemos que es un pilar fundamental para eso. Y los números nos están dando la razón ahorita. Después del debate, la juventud está despertando a ver en Maynes esa posibilidad de que la política pueda cambiar. Y que esa posibilidad para que cambie está en Movimiento Ciudadano. Fue una cuestión netamente de perfiles, porque por supuesto que había grandes perfiles de mujeres de Movimiento Ciudadano. O sea, la senadora Patricia Mercado, se me ocurre ahorita una persona con una gran trayectoria fenomenal, fundamental. Yo creo que fue un momento de una decisión de los interesados, de los personajes que querían formar parte del proyecto presidencial, que querían encabezar por primera vez una candidatura, como era el caso de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Antes habían participado, pero siendo en alianzas, pero esta vez que íbamos solos, se decidió que en ese momento fuera el gobernador Samuel García. Así se determinó, sucedió lo que sucedió, y surge Jorge Álvarez Maynes, que en su momento era el coordinador de la Cámara de Diputados del Movimiento Ciudadano, una persona que podía continuar con esa continuidad que se detectó de conectar con los jóvenes, romper la apatía política que tienen los jóvenes, y se buscó un perfil que pudiera darle, ahora sí que seguir avivando esa llama, despertar el interés en la política de los jóvenes, y Jorge Álvarez Maynes lo está haciendo de una manera fenomenal. Y ahora sí que no es una cuestión de percepción, son de números, y los números están claros, ¿no? Como está, por más que intentan invisibilizarlo, pues casi que hasta lo ayuda a que surja más. Estamos muy contentos porque está pasando eso. Yo creo que esta elección presidencial no está aún definida. Yo creo que el segundo debate ya va a tener una clara tendencia. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir cosas buenas ni malas de Xochitl porque no es mi papel, pero sí conozco los partidos que están atrás de ella, y es el gran lastre. La gente ya no quiere saber del PRI y del PAN y del PRD. No sé qué tanto es ella o con los partidos. Lamentablemente la están arrastrando. La 4T, el cinismo el día de ayer ya escuchamos cómo la corrupción llegó a los altos mandos del ejército por parte de los hijos del presidente, y la gente no quiere ver, ¿no? O sea, es algo dramático. Si esto hubiera pasado antes, hubiera sido totalmente un caos completamente. Vemos lo que está pasando con Rocío Nale en Veracruz, y es alarmante. Le surgen más propiedades que el nopal, pero ya está en San Pedro. Carlos García tiene un departamento de más de 20 millones de pesos. La corrupción está imperante, y todavía candidatean a personajes que son totalmente contrarios a lo que es Morena. Y la gente se está dando cuenta de que los principios de no mentir, de no robar y de no engañar no están siendo seguidos por los candidatos en este momento de Morena. Los juegos del hambre es para sobrevivir, fuese lo que fuese, ¿no? Porque también vemos las decisiones que toman a nivel nacional, el cinismo con lo que saca Marco Cortés, cómo se estaban distribuyendo las posiciones en Coahuila. Eso ya es completamente... Es absurdo, ¿no? Ver eso que está pasando. No les importa ganar, lo que les importa es encabezar la lista de las pluris como están, y es algo realmente lamentable, porque sea un proyecto bueno o malo, están dejando a un lado una batalla tan importante como es la presidencia de la República, y por nosotros es fiesta porque nuestro candidato está creciendo ante una situación tan dramática como lo que está pasando con la candidata del PRI, ¿no? Esa amorfa situación de fallos, de egoísmos, de autoritarismos que está permitiendo que el contraste de lo que es Movimiento Ciudadano sea mucho más libre y más claro. O sea, nosotros, en uno de los principios de Movimiento Ciudadano dice: queremos un mejor México para los niños y las niñas. Y esto se dice no nada más en una frase romántica en la que
los niños son el futuro de México, eso no. Es porque si pensamos en ellos, siempre vamos a estar pensando en al menos entre 15 a 20 años. Y eso es pensar en tener agua para ellos. Y eso es pensar en tener presas. Eso es pensar en tener bordos de abrevadero. Eso es tener como una prioridad para tener agua, tecnificar el campo. Si nosotros partiéramos el agua potable que hay en nuestro país en 4 partes, ¿sí? 3 de ellas se van a regar el campo. Pero de esas 3 se desperdician casi 2.7. Se desperdician porque no están tecnificadas, porque pues, se abre la brecha, sale el agua, se evapora, simplemente porque el sol sale y evapora el agua, entonces se desperdicia muchísima agua. Si nosotros simplemente tecnificáramos el campo, entonces tendríamos suficiente agua para todos. Pero hay que meterle a tecnificar el campo, que tendría 2 grandes beneficios. Uno, el ahorro de agua para que consumamos en nuestras casas, escuelas, negocios, y otro es un campo más productivo, un campo más sólido y un campo que realmente repoble, ahora sí que las comunidades de nuestro país surjan. Pero eso no se piensa a largo plazo, porque no lo ven rentable. Si hacemos esa tecnificación del campo, vamos a tener esos 2 efectos. Mucho más producción de mejor calidad y agua para nuestros pueblos y nuestras comunidades, porque no se va a desperdiciar en eso. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los problemas de nuestro país, y nosotros nos estamos enfocando en los problemas que más duele a la gente después de haber hecho un recorrido varias veces por municipios, por los 13 municipios. El primer problema que más imperante definitivamente es la salud. Y la salud es un tema que está desmantelado, el sistema de salud está acéfalo, están desesperados por querer hacer algo, pero están llenos de corrupción, falta de medicamentos y una incompetencia rampante en todos lados. Y aquí, los que creemos en la socialdemocracia, tenemos que poner en la mesa preguntas tan fuertes como: ¿es necesario que el Estado dé la salud a todos los mexicanos? ¿O el Estado se tiene que asegurar que todos los mexicanos tengan la mejor salud, independientemente de quién se la dé? Y yo me voy por la segunda, ¿no? Tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más eficientes del recurso, aunque la salud no necesariamente se nos debe quedar un hospital público. Si no es suficiente y es más costoso, encontrar otros mecanismos, pero que la gente tenga el mejor sistema de salud posible. Y eso, el primer paso, sí es retornar al seguro popular para estabilizar el dramatismo de la falta de medicamentos y de atención, y después plantear de qué manera podemos darle esa atención a la gente con tecnología, con planeación. Por eso decimos que México quiere un país con millones de vidas, para planear, no dar la certeza de que más adelante van a encontrar ese sistema de... El problema de tomar decisiones cuando no conoces cómo es un sistema es que una buena idea es absurda, ¿no? Porque el sistema de logística se vuelve en ese momento inoperante, ¿no? Estaba escuchando también ayer que una idea similar es que las camionetitas llevaran las farmacias, los medicamentos, creo que también es absurdo, ¿no? Porque las medicinas y las urgencias no pueden esperar. Y aparte no estamos pidiendo lo que no existía. Al menos regresen lo que había. No era lo mejor, definitivamente, pero sí 1000 veces mejor que lo que tenemos hoy. Entonces es un tema en el cual no criminalizar, porque en este momento, y me acuerdo muy claro de ese reportaje que leí, que decía al principio de la administración federal, voy a poner un ejemplo: oye, pues este medicamento antes el gobierno anterior lo compraba en 100 pesos y nosotros lo estamos comprando ahorita en 40. Muy bien, sí, nada más que costaba 100 pesos, pero puesto en el centro de salud del país que tú quisieras, y vale 40, pero puesto en una bodega. Ahora tú muévelo. Y ese tema de logística se convirtió en gran medida en el causante del problema de abastecimiento de medicamentos en nuestro país. Sin decir y sin mencionar el tema de los traslados, digamos, de cadena fría que hay que tener, o de seguridad que hay que cumplir para que estos medicamentos lleguen en condiciones de ser aplicados. Entonces se vuelve en una cuestión de, por querer sacar a las mafias o a las corrupciones, acabamos llevando a que muchas personas murieran por no contar con medicamentos. Y eso fue en gran medida por una falla de logística. Por lo que regresar esa misma idea a tener una megafarmaciota, el problema es la logística. Es que los medicamentos estén en el momento que se necesitan, en el lugar que se requiere, no concentrados en un solo lugar.
Otro problema, ya lo comentamos ahorita, que es el agua. Definitivamente es un problema de planeación, también de tecnificar el campo, de ser cuidadosos, de no nada más sacar el agua, sino también cómo se distribuye en las redes y que, pues de qué nos sirven tener organismos operadores de agua si no hay agua. Y que el agua es un derecho. En la Constitución por tenemos que entender como ciudadanos que tenemos que pagar por el agua, ¿sí? Inclusive en temas tan importantes como hay muchos municipios que tienen sus plantas de tratamiento de aguas pero no las utilizan. Entonces no se recargan los mantos acuíferos porque no las utilizan. Y hay temas en los cuales la CEA puede pagar por el metro cúbico trazado que con cierta calidad se regrese a los ríos, se regrese a los mantos acuíferos y eso va a revitalizar también esa parte. Pues yo creo que los municipios tan fuertes ya como es Roberto, que tienen organismos operadores robustos, ya tienen plantas de tratamiento en las cuales, bueno, aquí tenemos el río Verde, valga la redundancia, que imaginemos cómo reviviría si todo el agua que consumimos aquí, después de tratarse, regresara a la corriente del río. Ese río se recargaría naturalmente los mantos acuíferos porque van por ahí y los municipios tendrían pues, un río en medio de su ciudad, que eso en México pues, es casi ya, salvo Tampico, cosas así que tienen un río en medio, cuando las comunidades y los asentamientos de población se dieron siempre en torno a fuentes de agua. Otro tema muy importante es el tema de la seguridad, que obviamente es algo que nos está pegando a todos. Nos está haciendo una merma muy importante en movernos simplemente de un lado a otro. Ya le pensamos la seguridad de nuestros negocios, la seguridad de que nuestros hijos vayan y regresen a las escuelas. Y una de las maneras que hay que hacer es que regresar a que los municipios tengan recursos para tomar sus propias decisiones en cuanto a seguridad. El primer paso es regresar fondos como el SUNSEMUN, en el cual los municipios puedan capacitar a sus policías, comprar su armamento, tener sus patrullas y no depender de la voluntad o del guiño de algún funcionario de nivel estatal o federal para que le den dinero a los municipios. Y no depender también de que la Guardia Nacional siempre esté a tiempo, porque esa proximidad social se perdió. Ya no tenemos el acercamiento del policía de barrio, del policía, porque ya no hay dinero para pagarle a tantos policías como antes. Por esa centralización que se dio, y también hay que aplicar tecnología, ¿no? En esa parte, ¿cuál es el papel que tienen los militares? Solamente en estado de excepción pueden ampliarse esas facultades, pero no estamos en un estado de excepción. La mala administración y los desafíos del gobierno federal nos están llevando a eso, pero aún no estamos. Y los militares tienen que estar haciendo sus actividades y sus obligaciones castrenses como lo marca claramente la Constitución. Y todos tienen que asumir su responsabilidad. O sea, la seguridad no puede echarle la pelota al gobierno federal, nada más, al gobierno estatal, todos tienen su responsabilidad en cierto grado. Lo que sí es que si no tienen herramientas los municipios, difícilmente pueden cumplir con su obligación, y entonces es más fácil aventar la pelotita al Estado y el Estado a la Federación. Entonces sí tienen que tener los municipios esas herramientas para asumir esas responsabilidades y poder tener esa misma cantidad de recursos que se le destina a la contención del crimen, se tiene que destinar a la prevención del crimen. Porque si no es como un barril que le hace un hoyo y le sigues echando agua. Se va a seguir vaciando y vaciando y vaciando. Entonces tienes que meter esa misma cantidad de dinero a prevención, a reconstrucción del tejido social, a deporte, a cultura, para que entonces los jóvenes ya no tengan un incentivo en cometer un crimen, ¿sí? Porque una de las grandes también fallas que hay es que tenemos un sistema judicial saturado completamente, que eso también se convierte en impunidad. Entonces necesitamos prever que los jóvenes o que los ciudadanos lleguen a delinquir, y eso nos va a reducir considerablemente también. Pero si no le dedicamos a eso, pues está muy difícil, ¿no? Evidentemente tenemos los niveles de crímenes y como nunca hemos tenido en la historia moderna de nuestro país, los índices de muertos y desaparecidos que hay en esa sección. Como nosotros, y muchas veces he sido el único que he votado en contra de iniciativas o de temas en los cuales estoy, o que no van de acorde con el gobierno en curso, ¿no? Si siempre subiendo con una propuesta, y es algo que a mí me gusta mucho del medio ciudadano, siempre subir con una propuesta, siempre subir cómo se pueden hacer las cosas. No nos está llevando a nada el polarizar. Lo que necesitamos, y tenemos capacidad y tenemos experiencia, es subir a proponer, a saber que tenemos los conocimientos, las habilidades para poder
encontrar las respuestas a los grandes problemas que tiene nuestro país. Y así es como lo tenemos que hacer. Querer reducir a un diputado federal a que nada más llegue y entregue una despensa o entregue una silla de ruedas es reducirlo a su mínima expresión, ¿sí? Porque entonces ese diputado va a obedecer a los intereses que le den esas despensas y esas sillas de ruedas. Es una pequeña actividad de toda la gama de cosas que tiene que hacer un diputado. Dentro de ellas está el entender los problemas del país, analizar las soluciones y proponerlas en tribuna. Y ser diputado tiene una mayor responsabilidad que nada más eso, y yo me siento seguro y capaz de que voy a poder hacer una gran representación de mi estado, de mi zona, en la Cámara de Diputados a partir del próximo 2 de junio.